Vamos a comenzar el día de hoy en el libro de Hechos, capítulo 5. Quedamos en el versículo 11. Vamos a tomar del versículo 12 en adelante, pero antes tenemos que hacer un pequeño resumen o un repaso. En el capítulo 1 estuvimos viendo que este libro, el libro de los Hechos, estaba dirigido a Teófilo y que esta era la segunda parte de un gran tomo, que era el segundo tratado. En el fondo, Hechos y el Evangelio de Lucas formaban un solo libro, dividido en dos partes, y que contaba la vida del Señor Jesús, lo que Él hizo y enseñaba y hacía, y también las promesas que el Señor deja a los discípulos y a los apóstoles en este primer versículo. Hay una pregunta también interesante que habla de la restauración del reino de Israel. Y dedicamos en el primer capítulo, la primera lección que estudiamos, dedicamos un tiempo también a poder introducir ese tema. Pero lo más relevante del capítulo 1 es el versículo 8, que dice ahí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra, que en el fondo determina el libro de los Hechos, porque son investidos de poder por medio del Espíritu Santo, Dios mismo viviendo a la vida o al corazón de los discípulos de los apóstoles para poder ser testigos en toda la zona. Eso es lo más relevante en el capítulo 1. Luego viene la elección del nuevo apóstol. ¿Cierto? Hay una forma, hay un requisito que establece también en el capítulo 1 de cómo se elige el primer apóstol o el apóstol que viene a reemplazar a Judas. Y uno de los requisitos más importantes era que tendría que haber sido testigo de la resurrección del Señor. Eso está en el capítulo 1, versículo 22, creo que está ahí. Pide que tenían que haber visto cuando entraba y salía del Señor, el ministerio desde el bautismo de Juan en adelante, pero específicamente recalca que eran testigos de la resurrección. Eso es lo importante, que da un principio doctrinal, y también dedicamos unos minutos para poder decir que hoy día no existen apóstoles, sino que era un periodo determinado y tenía un objetivo específico. En el capítulo 2 se hablaba de la venida del Espíritu Santo. Hablamos la diferencia que existe con ciertas tendencias carismáticas en que pensamos nosotros que es ser lleno del Espíritu Santo y que es el bautismo del Espíritu Santo. Hablamos la diferencia que existía entre ambas cosas y qué era el bautismo del Espíritu Santo. Y también acá, qué es lo que hablaron las personas. Dice que hablaban idiomas, no era lenguas, como se ve en otras tendencias, sino que específicamente idiomas de todas las personas que estaban ahí celebrando Pentecostés. Lo que vimos en ese tiempo, estaba lleno de gente en Jerusalén. Bueno, todos ellos oían a las personas cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando vino el bautismo y fueron llenos. eh, Escucharon hablar las maravillas de Dios. Y Pedro inicia un discurso producto de lo mismo, donde había tanta gente, del versículo 14 en adelante, eh, y hace una exposición del Evangelio que está claramente determinado en el versículo, capítulo 2, versículo 32, 33 y 32 y 33 específicamente, y cita también profecías del Antiguo Testamento. Esto trae como consecuencia que muchos de los que estuvieron ahí, o se compungieron, esa es la palabra que ocupa en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro que en el fondo, ¿qué haremos o qué tenían que hacer? Y Pedro le dice que tenían que arrepentirse y bautizarse cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesús. ¿Y para qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. Y ese día, después de esa prédica, se añadieron a la iglesia más o menos 3.000 personas, que es lo que dice en el versículo 41 del capítulo 2. Ese capítulo 2 también muestra la vida de los primeros cristianos desde el nacimiento de la iglesia. Eso no lo recalqué ahora en el repaso, que ahí nace la iglesia. Y se muestra también del versículo 43 al 47 cómo vivían los primeros cristianos y las señales que hacían los apóstoles, que eran muchas señales hechas. Capítulo 3 se ve la curación de un cojo, y esto es asombroso porque genera asombro en el pueblo. Todo el pueblo vio esto y estaba perplejo. Era increíble cómo
una sanidad de tal magnitud generó tal impacto en el pueblo, y simplemente todas estas señales eran para engrandecer el nombre del Señor. Siempre buscaban engrandecer el nombre del Señor, no otra cosa, ¿ya? Es por eso que en el versículo, incluso en el versículo 21 recalca esto, en el versículo 21 en adelante, versículo 24 retrata también que todos los profetas hablaron del Señor Jesús, y era simplemente para exaltar el nombre del Señor Jesús. Por lo mismo, es muy importante que nosotros tengamos claro que estas maravillas, esta curación o estas sanidades o estos prodigios eran simplemente ¿para qué? Para poder resaltar el nombre del Señor. Y es así, cuando ellos estaban hablando al pueblo, vinieron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos en el capítulo 4, y se enojaron, estaban resentidos de que se hablase de algo muy importante que les dije yo, destáquelo. En el capítulo 4, versículo 2, dice que de la resurrección entre los muertos. Eso era muy importante porque eso les molestó a ellos. A los saduceos, acuérdense que no creían en la resurrección. Entonces era muy relevante que lo tuvieran a cuenta. Decíamos que es muy importante que destacaran en el capítulo 4, versículo 2, que estaban resentidos de que se enseñase la resurrección de entre los muertos. Ellos no creían en esto. Y dijimos también que era muy importante considerarlo para lo que es el resto del libro de los Hechos. Porque va a jugar un rol importante también cuando Pablo, el apóstol Pablo, sea relevante como historia de la iglesia. Y vimos también que ellos predican el Evangelio y que a estos hombres les dijeron que no hablaran más. En el versículo 18 del capítulo 4 dice, y llamándolos le intimaron en que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, no querían que se siguiera enseñando. Pero ellos respondieron, que es importante en el versículo 19, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ellos siguieron predicando el Evangelio sin ningún problema. Eso era como lo más relevante. Y del versículo 32 del capítulo 4 al 37, se habla de que tenían todas las cosas en común, ya como parte de su vida. Y destaca en el versículo 36, yo le dije también, destáquelo, subráyelo de alguna manera, dice Bernabé. Sí. Yo le dije que también iba a jugar un rol importante en el resto del libro de los Hechos. Luego entramos a lo que vimos la semana anterior, que fue Ananías y Zafira. Tomamos del capítulo 5, versículo 1 al 11. Y hubo acá que un matrimonio vendió la propiedad, pero no dio todo el dinero, sino que se guardó una parte y callado, sin decir nada. Cuando todo el dinero era de ellos, nadie lo obligaba a dar el dinero. Bien, y ese es el argumento que da en el fondo los apóstoles, y él por mentir muere. Cae la mano de Dios sobre él, y dice el apóstol Pedro, dice, no le mentiste a los hombres, sino a Dios. Mentiste a Dios, es al Espíritu Santo, a Dios. Luego viene la esposa, y la esposa sabía de la situación y también es muerta porque tampoco dice la verdad, no reconoce lo que ocurre. Y el versículo 11 es determinante porque dice ahí, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y eso es importante destacarlo también porque genera temor, genera atención, admiración de que algo ocurrió acá, era el respaldo de Dios. Esto tiene que ver, es lo mismo que un milagro, es lo mismo que una maravilla, ¿ya? O que una sanidad, genera atención o la gente se fija en que algo distinto hay acá, es Dios respaldando todo, no puede jugar con Dios. Eso es lo que quiere decir, ¿bien? Y ahora tomamos lo que viene desde este día, que es capítulo 5, versículos 12 en adelante, y vamos a ir viendo algo importante. Dice ahí, muchas señales, los que tienen el subtítulo, muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahí ya inmediatamente destaca algo y dice, por la mano de los apóstoles. ¿Se acuerdan que hablamos de las señales de los apóstoles? Que eran señales que hacía Jesucristo. Que en el fondo las señales del Mesías son las señales que ellos hacían. Que Dios los capacitó de una manera especial al inicio de la iglesia. Se hacían, dice, muchas señales y prodigios en el pueblo.
y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, no tenían ningún problema. No existía persecución, sino que ellos predicaban libremente. Y el pueblo en general los tenía muy considerados. Reconocían la mano de Dios en ellos. Eso era, reconocían la mano de Dios en ellos. Entonces, algo muy similar a lo que ocurría en el capítulo 4, versículo 16, cuando de ellos los saduceos también reconocían que la sanidad había sido obra de Dios en el fondo y que no lo podían negar. Dice ahí, no lo podemos negar. Al final del versículo 16, el pueblo reconocía esto mismo, pero el pueblo no era celoso ni envidioso, como eran los saduceos, o como eran los sacerdotes, o como eran los escribas, sino que ellos reconocían y alababan a los apóstoles y a los discípulos. Esto generaba también, en el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. Era tal la magnitud, imagínense que en el capítulo 2, dice que se añadieron como 3.000 personas. En el capítulo 4, versículo 4, dice que eran como 5.000 hombres, solo hombres. Acá se siguen añadiendo gente, entonces estamos hablando de más de 10.000 personas, era mucha gente la que había en Jerusalén en ese tiempo convertida. Yo no me imagino 10.000 o más personas reunidas adorando al Señor, pero con estas características. Además, las señales de los apóstoles. Yo no he visto nunca eso y no lo vamos a ver, porque esto es un periodo específico de la historia para el nacimiento de la iglesia. Entonces era mucha gente. Tanto, y esto es muy llamativo lo que dice la Biblia, por mucho tiempo pensé en qué significaba esto. Dice ahí, tanto que sacaban a los enfermos a las calles. La gente sacaba a los enfermos a las calles. Imagínense la ciudad antigua, que eran de piedra, calles de piedra, en algunos casos eran calles de tierra, pero sacaban a las calles y los ponían en camas y en lechos. O sea, la gente, era tal el favor que había, y tal eran las maravillas, tal los milagros, las sanidades, solo imagínenlo, en esas calles. ¿Y qué ocurría? Que la gente sacando a la calle los enfermos. Y dice ahí, en las camas y los lechos, porque habla, las camas y los lechos, las palabras que se ocupan acá, habla de camas de gente rica, de más recursos, y de personas pobres. O sea, ricos y pobres sacaban los enfermos a las calles. Solo imagínenlo. Y se van a dar cuenta de la magnitud de lo que Dios estaba haciendo ahí. Y de ahí dice además, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Era tal el nivel de los milagros que la gente creía. No dice aquí en la Biblia que eso pasaba, que la gente se sanaba por la sombra. No dice eso. Dice que la gente lo que pretendía, ojalá la sombra, imagínense, de Pedro pase por ello. Era tal el nivel de confianza que había en estos apóstoles. Eso indica que eran tremendos los milagros que habían. Entonces, cuando nosotros vemos que hoy en día la gente dice que tiene el don de sanidad, uno sabe que son falsos. O el don de milagros sabe que son falsos. Porque aquí era algo sin comparación. Ellos tenían el don de sanidad. Ellos sanaban a medio mundo. Y la gente venía a ellos. Entonces, yo lo único que he visto similar y que la propia escritura recalca, como que llevaban, y más adelante en el libro de los Hechos dice que llevaban partes del vestido o de la túnica de él a los enfermos para que fueran sanados. Y también una mujer que dijo, si tan solo tocar el manto, el borde del manto del Señor. Algo como similar que ocurre como sanidad. Pero acá no nos dice claramente el texto si eran sanados, sino que por mano de los apóstoles. Es distinto, ¿no? Al principio decía, por mano de los apóstoles, en el versículo 12. Solo de pensar esto yo glorifico al Señor, porque
el impacto que tuvo en la ciudad. En el versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, no solamente desde Jerusalén, sino de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Recién aparecen espíritus inmundos. Y dice ahí, todos eran sanados. No era alguno. Por lo tanto, cuando usted ha escuchado que dice, Dios me sanó, pero ahora estoy enfermo, eso no es verdad. Nunca hubo sanidad. Cuando dicen que la persona tiene el don de sanidad, anda ya que van a orar por ti, te van a sanar. Y no, acá tenemos claramente que no. Si la gente tuviera un don de sanidad o hicieran milagros, como lo hacían los apóstoles, irían a un hospital y orarían por la gente en el hospital y la gente sería sanada. Estas personas no van a los hospitales. La gente iría a ellos y no harían un espectáculo, como lo hacen en muchas iglesias que ponen adelante como un show. Y no harían eso. Los apóstoles andaban predicando el evangelio y la gente se acercaba en las calles, lo más natural. Tampoco hacían grandes oraciones, tampoco gritaban. Ellos oraban. En los capítulos anteriores, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso era todo, sin escándalo. Así obra el poder de Dios. Obra de manera que solamente Él lo sabe hacer. Todos eran sanados. Yo no sé si lo alcanzamos a dimensionar nosotros. Yo trato de imaginármelo, de verdad que trato de hacerme la idea de ellos pasando, predicando, hablando y la gente acercándose y queriendo estar cerca de ellos y ellos hablando y la gente convirtiéndose y la gente siendo sanada, la gente siendo libertada, pero de manera real. Y simplemente puedo dar gracias al Señor. Siempre puedo dar gracias al Señor. Solamente para que nosotros pudiéramos tener hoy día el Evangelio. Gracias a eso, a todo lo que pasó en ese tiempo, es que nosotros podemos tener el Evangelio para la salvación de nuestra vida. Porque la iglesia irrumpió en el mundo de esta manera. Nunca ha habido un periodo en la historia de ninguna civilización, de ninguna religión que pueda compararse a la irrupción del cristianismo en la historia. Y de esta manera. Es realmente admirable, sobresaliente. Sí, el Señor todavía sana, no hay que dejarlo de lado. Él hace milagros y sana hoy, pero no de la manera que lo hizo en ese tiempo, sino como Dios quiere hacerlo, quizás por el don de fe. Versículo 17 en adelante, otra sección del mismo capítulo 5, y tiene que ver con lo mismo, porque cuando Dios empieza a obrar por mano de los apóstoles, empiezan a convertirse la gente. En el capítulo 4 les dice que no sigan hablando en este nombre porque estaban resentidos. Y acá vienen también maravillas, sanidades, mueren personas por mentirle a Dios. Y todo esto genera problemas para la iglesia. Tiene un problema. Porque aquellos que estaban en la situación de poder o aquellos que estaban en un lugar de poder no necesariamente iban a querer perder su lugar o querían seguir con su autonomía, haciendo lo que ellos querían y teniendo o creyendo tener el derecho total sobre la verdad. Pero ellos estaban equivocados, no reconocieron al Señor como el Mesías y no querían reconocer esto, aun cuando no lo podían negar. Y sabían que habían evidencias. Versículo 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, nuevamente lo mismo. En el capítulo 4, versículo 2, lo mismo, los saduceos. ¿Se llenaron de qué? De celos. Imagínense, primero estaban resentidos y ahora tienen celos. ¿Por qué? Por todo lo que respaldaba el Señor a estas personas. Tenían celos. Y echaron mano a los apóstoles, a todos. Echaron mano y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, primero estaban en la cárcel, un ángel de manera milagrosa los libera. Y después, ¿qué hacen? Tuvieron miedo a
a los saduceos, de ninguna manera, obedecen a Dios. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio, al Sanedrín, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. O sea, pensaban que todavía estaban presos. No sabían que un ángel lo había liberado. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. O sea, estaba todo tal cual. Ajá. Ni siquiera vieron salir a los apóstoles. Y estaba todo cerrado. Y los guardias ahí. Ustedes saben que un guardia no podía dejar escapar un preso porque perdía su vida. Era su vida por la del preso. Entonces era de vida o muerte que se le escapara un preso. Por eso no podían moverse de ahí. Y resulta que se daban cuenta acá que estaba todo igual y ellos estaban fuera. Bien, veamos lo que ocurrió. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Oye, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta qué punto va a llegar? ¿En qué situación va a quedar? Yo me imagino esas personas. Primero, no podían negar lo que veían. Las maravillas, las sanidades, la gente convertida, y ahora esto. No entendían hasta dónde iba a llegar las cosas. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. O sea, están afuera y están enseñando. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo, ¿qué dice ahí? Y remarca, sin violencia, o sea, pacíficamente. Seguramente contrastando de lo que ocurre en el futuro con algunos de los discípulos. Porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, sabían que el pueblo los quería, tenían bondad con el pueblo los quería a ellos, entonces no podían hacerle nada porque ellos iban a estar en aprietos. Del versículo 27 en adelante dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Dos o tres cosas. Se lo habían mandado, que no tenían que hablar. Miren lo que dice: ahora habéis llenado a Jerusalén. O sea, la ciudad de Jerusalén había sido inundada por la predicación del Evangelio. Completa. ¿Se estima en alguna parte la cantidad de ciudadanos que había en Jerusalén en esa época? Está, pero yo no lo recuerdo. Lo buscamos después y lo podemos para la siguiente. Ya, Pero eran miles de personas. me imagino. Eran miles de personas. No era una gran ciudad como otras ciudades, pero eran miles de personas. Y una ciudad entera. Una ciudad entera inundada por la predicación del Evangelio. Ellos dicen esta o vuestra doctrina. Y lo siguiente que dice ahí: y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, la sangre del Señor Jesús. Sí. Pero, ¿ustedes recuerdan lo que ocurrió en los Evangelios? Que ellos están frente a Barrabás y al Señor Jesús. ¿Y ellos a quién eligen? A Barrabás para liberar. En Mateo 27, 25, dice algo que tiene relación con lo que ellos están declarando. Dice ahí: y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. O sea, lo que están diciendo, ¿quieren hacernos responsables a nosotros de su muerte? Y en el 27-25 dice lo siguiente. ¿Qué dice ahí? Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos, el pueblo había declarado que la sangre del Señor Jesús cayera sobre ellos,
como una maldición. Están mencionando una maldición sobre ellos mismos. Pero en el versículo 28 del capítulo 5 de Hechos, ellos se desdicen. Recuerden que el sumo sacerdote, los ancianos y las autoridades judías estuvieron en ese lugar. Ellos movieron a las personas para que gritaran que había que crucificar al Señor y elegir obviamente a Barrabás. Entonces se están desdiciendo de algo que ellos mismos habían proclamado, que la sangre del Señor Jesús cayera sobre ellos como una maldición, prácticamente. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, estaban todos juntos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo leímos en el capítulo anterior, en el 4:19. Dice ahí, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Lo mismo. Ellos vuelven a repetir lo mismo. Simplemente están diciendo, nosotros vamos a obedecer a Dios independiente de lo que ustedes nos pidan. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Si usted se fija, menciona a Israel solamente, todavía no está tan claro los gentiles. Menciona principalmente a Israel. Le dice para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nuevamente dice que ellos, y está con los apóstoles, acuérdense, son testigos de estas cosas, testigos del Señor. 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Ustedes han visto a la gente de Medio Oriente cuando se enojan? ¿Ustedes han visto a la gente de Medio Oriente, a los árabes y a los judíos cuando hacen protestas y cuando quieren reclamar por sus temas religiosos? Ellos son fuertes en eso. No es como acá en Chile cuando protestan. Ellos cuando lo hacen es con la vida. Y gritan mucho y hacen mucho ruido. Entonces, acá, ellos se enfurecían y querían matarlo. Imagínense la escena. Y piense en ese tipo de personas, como son ahí. Entonces, levantándose del concilio, un fariseo, recuerden que los fariseos eran distintos de los saduceos. Los fariseos son más estudiosos de la Escritura y más apegados también a la religión, vamos a decirlo de esa manera, o trataban de ser más espirituales. Dice, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, era una persona con mucho conocimiento. Y dice ahí, venerado de todo el pueblo, este mismo pueblo que alababa a los apóstoles, también veneraba a Gamaliel. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres. O sea, tengan cuidado. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados, reducidos a nada. O sea, se levantó un caudillo, levantó a 400 personas y resulta que cuando murió quedó en nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Otro caudillo que había arrastrado a parte del pueblo y también murió y su idea, su movimiento quedó en nada. Y ahora viene lo interesante, versículos 38 y 39. Y ahora digo, esto dice Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Lo que pasó con los dos ejemplos que dio anteriormente. Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podéis destruir,
no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, la sabiduría de Gamaliel, un hombre muy sabio, dice, oye, si esto es de Dios, permanece. Si no es de Dios, no va a permanecer. Dejen a estos hombres tranquilos. Que si se murió o se murió un caudillo y los demás fueron reducidos a nada, o se dispersaron, o no siguió. Pero aquí había algo distinto. Había algo muy distinto. El caudillo, comillas, el caudillo de ellos ya había muerto, que era el Señor Jesús. Y no solo había muerto, había resucitado. Y los apóstoles recalcan, somos testigos, somos testigos. Por lo tanto, cuando ellos ven a Jesús morir en la cruz, su caudillo, su líder, luego lo ven resucitar, nada los iba a parar. Porque esto era verdad, lo otro no era verdad. Y sabiamente Gamaliel declara esto, déjenlos tranquilos, no le hagan, déjenlos sueltos. Si esto es de Dios va a permanecer. Y en el versículo 40, la gente escuchó a Gamaliel, los que estaban con él, el sumo sacerdote y los ancianos, y dice ahí, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, o sea, tampoco los dejaron así nomás, les pegaron, les intimaron nuevamente que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Lo mismo que pasó en el 4:18, lo mismo, si se repite la historia, pero no le hicieron caso a Gamaliel. No le hicieron caso. Igual le dijeron, quédense callados. Y Gamaliel, dejen a esos hombres, déjenlo. Si esto es de Dios permanece, si no es de Dios no permanece. Ellos igual tenían que hacer algo. Le creyeron porque era venerado, pero igual los amenazaron. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio de todos los ancianos, a pesar de que le habían pegado, lo habían azotado, y mire cómo salen, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Del Señor Jesús. O sea, les pegaron y les daba lo mismo, ellos se sentían, pero gozosos, alegres, porque o sea, el Señor tanto sufrió, eso es lo que ellos tenían en su vida. Mira todo lo que sufrió el Señor en la cruz. A nosotros nos pegaron, mira, nos pegaron por causa de Él. Sentirse parte de eso era una alegría tremenda. Y versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Esa era su gran pasión. Predicar al Señor. Predicar al Señor. No cesaban de predicar al Señor. Lo azotaron, los pegaron, lo amenazaron, pero ellos les dio exactamente lo mismo. Simplemente obedecieron a Dios.